Papá, tu tiempo aquí ya terminó. Recoge tus cosas. Esas fueron las palabras exactas que me dijo mi hijo, Rafael Márquez, ayer por la mañana, parado en la puerta de mi oficina con 2 guardias de seguridad detrás de él. Mi propio hijo. El niño que había cargado en mis brazos cuando apenas pesaba 6 libras, ahora convertido en un extraño de traje caro que me hablaba como si fuera basura. Me quedé sentado en mi escritorio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Rafael tenía los brazos cruzados y esa mirada fría que no le conocía, como si hubiera practicado ese momento frente al espejo. Los guardias se movían incómodos detrás de él, probablemente sabiendo que había algo muy raro en toda esa situación. ¿Cómo que mi tiempo terminó? Le pregunté con voz tranquila, aunque el corazón se me empezó a acelerar como motor sin aceite. Rafael, soy tu padre. ¿De qué estás hablando? Aquí no eres mi padre, eres empleado de Marcus Development Group y tu contrato se terminó. Efectivo, inmediatamente. Sus palabras me cayeron como martillazos en el pecho, cada una más fría que la anterior. Los nuevos inversionistas decidieron hacer una reestructuración completa de personal. ¿Nuevos inversionistas? ¿Qué nuevos inversionistas? Me levanté despacio de mi silla, sintiendo cómo las piernas se me aflojaban igual que cuando me dieron la noticia de que Carmen tenía diabetes. En todos mis años trabajando en construcción, nunca había sentido tanta confusión como en ese momento. Hijo, yo no entiendo nada de lo que me estás diciendo. ¿Cuáles inversionistas? Esta empresa la construimos juntos, tú y yo, desde cero. Le hablé tratando de mantener la calma. Pero la voz se me empezó a quebrar como cristal bajo presión. Rafael se rió con una sonrisa que no llegaba a los ojos, una sonrisa que jamás le había visto en sus 32 años de vida. Papá, con todo respeto, tú eres solo el supervisor de obra. Los verdaderos dueños tomamos las decisiones importantes. Solo el supervisor de obra. Esas 5 palabras me perforaron como cuchillo en el estómago. El mismo niño que me había dicho, «Papi, cuando sea grande quiero trabajar contigo», ahora me veía como si fuera el empleado más insignificante de la empresa. Me quedé ahí parado, viendo cómo mi propio hijo me hacía señas a los guardias para que se acercaran. El más alto, un tipo moreno que me recordaba a mi hermano menor, me miró con pena en los ojos. «Señor Márquez, ¿necesita ayuda para empacar sus cosas?» «No», le dije secamente. «Yo solito puedo cargar lo que es mío». Pero mientras empezaba a meter mis herramientas personales en una caja de cartón, no podía dejar de preguntarme cómo habíamos llegado a este momento. El martillo Stanley que había comprado con mi primer sueldo en Los Ángeles en 1987, la foto de Carmen y Rafael cuando él tenía 12 años en Disneyland, el nivel de burbuja que había usado para construir las primeras casas de East Los Ángeles. Rafael se quedó parado ahí, viéndome empacar como si fuera un extraño. No me ayudó, no me preguntó si estaba bien, no me explicó qué demonios estaba pasando realmente. Solo me observaba con esa frialdad que me helaba la sangre. «¿Sabes qué, Rafael?», le dije mientras cerraba la caja con cinta adhesiva. «Yo no sé qué te pasó, pero el niño que yo crié jamás habría hecho esto. El niño que criaste creció, papá, y aprendió que en los negocios no hay lugar para sentimientos». Se acercó a la puerta y la mantuvo abierta, como esperando que me fuera rápido. «Tu cheque final estará listo el viernes». Cargué mi caja y caminé hacia la puerta, pasando junto a él sin mirarlo a los ojos. Pero cuando llegué al marco, me detuve y volteé. «Mijo», le dije usando la palabra que había usado toda su vida para llamarlo. «Algún día vas a entender lo que hiciste hoy. Y cuando ese día llegue, espero que puedas vivir con eso». Rafael no respondió. Solo cerró la puerta detrás de mí. Mientras caminaba por el pasillo hacia la salida, cargando mis 28 años de trabajo en una caja de cartón, todos los empleados me veían con caras de confusión y lástima. Algunos me saludaron en voz baja, otros simplemente bajaron la mirada. Nadie entendía qué había pasado, igual que yo. Cuando llegué al estacionamiento y vi mi pick-up Toyota del 2010 estacionado entre los carros nuevos de los demás, algo dentro de mí se quebró como varilla de construcción bajo demasiada presión. Me senté en el asiento del conductor, puse la caja en el asiento del copiloto y me quedé ahí en silencio. ¿En qué momento mi hijo se había convertido en mi enemigo?
¿Cuándo había decidido que yo era desechable? ¿Qué había hecho mal como padre para merecer esta humillación? Las preguntas me daban vueltas en la cabeza como tornados, pero no tenía respuestas para ninguna. Lo único que sabía era que algo había cambiado para siempre entre Rafael y yo, y no estaba seguro de que se pudiera arreglar. Arranqué el pickup y manejé hacia mi casa en Boyle Heights, cargando no solo una caja de herramientas, sino también un dolor en el pecho que no sabía si algún día se me iba a quitar. Pero había algo que Rafael no sabía, algo que yo había guardado en silencio durante todos estos años, algo que cambiaría completamente su sonrisa de superioridad si lo supiera, aunque eso lo iba a descubrir muy pronto. El viernes llegué temprano a las oficinas de Marques Development Group para recoger mi cheque final. Había pasado 3 días desde que Rafael me había echado como perro de la calle, y todavía no podía creer que fuera real. Cada mañana me despertaba pensando que había sido una pesadilla, hasta que veía la caja con mis herramientas en la sala de mi casa. La recepcionista, una muchacha llamada Jessica, que siempre me saludaba con cariño, me miró con ojos de lástima cuando me acerqué a su escritorio. «Buenos días, señor Márquez», me dijo en voz bajita, como si hubiera muerto alguien. «Su cheque ya está listo». «Gracias, mija», le respondí, tratando de sonar normal, aunque me doliera el alma estar ahí como visitante en lo que había sido mi segundo hogar durante casi 3 décadas. Mientras esperaba que sacara el sobre, no pude evitar mirar hacia las oficinas del segundo piso. Desde abajo podía ver la luz encendida en lo que había sido mi oficina, pero ahora había un letrero nuevo en la puerta que decía Rafael Márquez, director general. Director general. Mi hijo se había puesto un título que ni siquiera existía cuando empezamos la empresa. «Aquí tiene, señor Márquez». Jessica me entregó el sobre con una sonrisa triste. «Y, perdón por lo que pasó, todos aquí estamos muy confundidos». Esa palabra, confundidos, me llamó la atención. «¿Confundidos por qué, Jessica?» La muchacha miró hacia arriba, como verificando que Rafael no estuviera cerca, y después se acercó a mí. «Es que todo pasó muy rápido, ¿sabe? Un día, Rafael llegó diciendo que había nuevos inversionistas. Al día siguiente usted ya no trabajaba aquí, y ahora hay gente nueva llegando casi todos los días para reuniones privadas». Gente nueva. ¿Qué gente nueva? Esa información me cayó como cubetazo de agua helada. ¿Qué tipo de gente, mija? Señores con trajes muy caros que no hablan español. Llegan en carros que cuestan más que mi casa. Rafael los atiende como si fueran reyes. Jessica bajó más la voz. Y ayer escuché a Rafael hablando por teléfono, diciéndole a alguien que el problema del viejo ya estaba resuelto. El problema del viejo. Esas palabras me pegaron como varilla de acero directo en el pecho. Mi propio hijo hablaba de mí como si fuera un problema que había que eliminar. «Jessica, ¿tú sabes quiénes son esos inversionistas nuevos?» La muchacha negó con la cabeza. «No, señor. Rafael no nos ha dicho nada. Solo que ahora hay dinero nuevo en la empresa y que las cosas van a cambiar mucho». En ese momento escuché pasos bajando las escaleras. Rafael aparecía con uno de esos hombres de traje que había mencionado Jessica, un tipo alto, rubio, que parecía más empresario de Wall Street que de construcción. Los dos venían riendo de algo que no pude escuchar. Cuando Rafael me vio parado en recepción, la sonrisa se le borró de la cara como si le hubieran apagado un interruptor. «Papá, ¿qué haces aquí?», me preguntó con tono seco. Nada del cariño que siempre había tenido conmigo. «Vine por mi cheque final. Como me dijiste», le respondí, manteniendo la voz calmada aunque me hervía la sangre por dentro. El hombre rubio me miró de arriba abajo como si fuera estorbo, y después le dijo algo a Rafael en inglés que no alcancé a entender completamente. Lo único que escuché claro fue «old man» y «finally». Rafael asintió y le respondió también en inglés. «Yes, he's gone now. No more problems, no more problems». Yo era un problema que ya habían resuelto. «Rafael», le dije en español, «¿me puedes explicar qué está pasando aquí? ¿Quién es este señor y qué tiene que ver con nuestra empresa?» Mi hijo me miró con esa frialdad que todavía no me acostumbraba a ver en sus ojos. «Papá, esta ya no es nuestra empresa».
Es la empresa de Westside Capital Group, y este es el señor Thompson, uno de los socios principales. ¿Westside Capital Group? ¿Cuándo había pasado eso? ¿Cómo era posible que hubieran vendido la empresa sin que yo me enterara? ¿Vendieron la empresa? Pregunté, sintiendo cómo se me revolvía el estómago como si hubiera tragado cemento. ¿Cuándo pasó eso? La semana pasada. Fue una decisión empresarial. Rafael habló como robot, sin emoción alguna. Los documentos ya están firmados. El señor Thompson me extendió la mano para despedirse, pero yo no se la estreché. Solo lo miré fijamente hasta que bajó el brazo. «Mucho gusto en conocerlo, señor Márquez», me dijo en español con acento terrible. Rafael me ha contado mucho de su contribución y a la empresa. La forma en que dijo contribución me sonó como burla, como si mis 28 años de trabajo no hubieran valido nada. «Papá, ya tienes tu cheque». «Te sugiero que te vayas», Rafael me dijo, señalando hacia la puerta como si fuera un extraño molesto. Miré a mi hijo, después al señor Thompson, que sonreía como tiburón, después a Jessica, que tenía cara de querer llorar, y finalmente otra vez a Rafael. «Está bien, mijo. Me voy. Pero antes de irme, quiero que sepas algo». Me acerqué a él hasta quedar frente a frente. «Yo te enseñé que un hombre vale por su palabra y por su lealtad. Espero que estos nuevos socios tuyos te hayan enseñado algo mejor». Rafael no respondió. Solo se quedó parado ahí, viendo cómo su padre salía por la puerta de la empresa que habíamos construido juntos. Mientras caminaba hacia mi pickup, escuché que Thompson le decía algo a Rafael en inglés, y después los dos se rieron. Se estaban riendo de mí, estaba seguro. Subí a mi pickup y me quedé sentado un momento, viendo el edificio que había ayudado a diseñar, donde había pasado la mitad de mi vida, donde había soñado que algún día trabajaríamos como socios, padre e hijo. Pero había algo que ninguno de esos dos sabía, algo que había mantenido en secreto durante años, esperando el momento correcto para revelarlo. Algo que cambiaría completamente quién tenía realmente el poder en esa situación, aunque todavía no era el momento de mostrar esa carta. Primero, necesitaba entender exactamente qué estaba pasando, quiénes eran realmente esos inversionistas, y por qué Rafael había decidido traicionarme de esa manera. Arranqué el pickup y manejé hacia mi casa, pero en lugar de sentir derrota, por primera vez en 3 días sentí algo diferente creciendo dentro de mí. Determinación. Esa misma tarde me senté en la mesa de la cocina de mi casa con una taza de café y el periódico La Opinión extendido frente a mí, pero no podía concentrarme en las noticias. Todo lo que veía cuando cerraba los ojos era la cara de Rafael cuando me echó de la empresa. Mi casa en Boyle Heights nunca me había parecido tan silenciosa. Carmen había muerto hacía 2 años del diabetes, y ahora que Rafael me había traicionado, me sentía más solo que nunca. Las paredes estaban llenas de fotos de cuando éramos familia. Rafael graduándose de la Universidad de California en Los Ángeles, Rafael y Carmen en su boda, los 3 juntos cuando terminamos la primera casa que construimos en East Los Ángeles. Me levanté y fui hacia la foto que más me dolía ver. Rafael a los 12 años, con casco amarillo y chaleco de construcción, parado junto a mí en el sitio donde estábamos construyendo un complejo de departamentos. Tenía esa sonrisa enorme de niño orgulloso de trabajar con su papá. «Papi, cuando sea grande voy a ser constructor como tú», me había dicho ese día, después de que le enseñé a usar el nivel de burbuja. «Y vamos a ser socios, ¿verdad? Márquez e hijo, constructores». Márquez e hijo. Así íbamos a llamar la empresa cuando creciera. Habíamos soñado con eso durante años, construyendo juntos un futuro que ahora parecía haber sido pura fantasía, pero no siempre había sido fantasía. Recordé cuando Rafael tenía 17 años y trabajaba conmigo los veranos, cargando materiales y aprendiendo el oficio. Era buen muchacho, respetuoso, trabajador. Las señoras del barrio siempre me felicitaban por haberlo criado tan bien. «Su Rafael es todo un hombre de bien, don Eduardo», me decía doña Esperanza cuando lo veía ayudándome a cargar el pick-up. «Se nota que lo crió con valores». ¿En qué momento todo eso había cambiado? ¿Cuándo había empezado a verme como estorbo, en lugar de como el hombre que le había enseñado todo lo que sabía?
Tal vez fue cuando se casó con Sandra, su esposa americana que trabajaba en bienes raíces. Sandra era buena mujer, pero siempre me había dado la impresión de que le daba pena que Rafael viniera de una familia de constructores mexicanos. Nunca me lo dijo directamente, pero lo notaba en la forma en que me presentaba a sus amigas. Este es Eduardo, el papá de Rafael. Trabaja en construcción, decía con esa sonrisa forzada que las mujeres usan cuando no saben qué más decir. O tal vez el cambio había empezado cuando Rafael se graduó de la universidad con su título en Administración de Empresas. Llegó con ideas nuevas, hablando de procesos y eficiencia y márgenes de ganancia, como si fuera el primer hombre en el mundo que entendía de negocios. «Papá, tenemos que modernizar la empresa», me decía durante las cenas familiares en casa de Carmen. «No podemos seguir operando como taller familiar. Necesitamos crecer, expandirnos, competir con las empresas grandes». Yo siempre le respondía lo mismo. «Mijo, nosotros hemos crecido bien hasta ahora. Paso a paso, con trabajo honesto. No hay prisa», pero Rafael tenía prisa. Siempre tenía prisa. Los últimos 2 años, desde que Carmen murió, Rafael había estado presionándome cada vez más para que le diera más control de las decisiones importantes. Quería firmar contratos más grandes, trabajar con desarrolladores que yo no conocía, cambiar la forma en que habíamos hecho las cosas durante décadas. «Papá, tú ya tienes 65 años», me había dicho hace 6 meses, sentado en esta misma cocina. «Es hora de que pienses en retirarte. Yo puedo manejar todo». «No estoy listo para retirarme, Rafael», le había respondido. «Esta empresa es mi vida. Y además, todavía tengo mucho que enseñarte». «¿Enseñarme qué, papá?», había preguntado con una sonrisa que ahora me daba cuenta era de burla. «Yo tengo título universitario. Sé de negocios más que tú». Esas palabras me habían dolido entonces, pero ahora me dolían aún más. Mi hijo pensaba que saber de negocios era más importante que saber de construcción, de trabajo honesto, de mantener la palabra. Me serví otra taza de café y me senté otra vez en la mesa. El cheque final que me había dado estaba ahí, sin abrir. Cuando finalmente lo abrí, vi que era exactamente lo que esperaba. El mínimo legal que tenían que pagarme. Nada más. 28 años de trabajo resumidos en un cheque que apenas me alcanzaría para 3 meses de gastos. Pero lo que más me dolía no era el dinero. Era saber que Rafael había planeado todo esto sin decirme nada. Había estado haciendo tratos a mis espaldas, vendiendo la empresa que habíamos construido juntos, presentándome como el problema del viejo que había que resolver. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando deshacerse de mí? ¿Meses? ¿Años? Mientras le daba vueltas a esas preguntas, sonó mi teléfono. Era Rubén, mi compadre que trabajaba en el departamento de construcción de la ciudad. «Eduardo, ¿cómo estás, hermano? Escuché lo que pasó en tu empresa. ¿Ya se supo?», pregunté, aunque no me sorprendía. En la comunidad de constructores latinos de Los Ángeles, las noticias viajan rápido. «Sí, compadre. Y escuché algo más que tal vez te interese». Rubén bajó la voz como si alguien pudiera estar escuchando. «Esos gringos de Westside Capital Group han estado preguntando sobre permisos para desarrollos muy grandes. Proyectos de millones de dólares. ¿Qué tipo de proyectos? Complejos residenciales enormes en East Los Ángeles. Condominios de lujo donde ahora vive gente trabajadora como nosotros. Van a gentrificar todo el barrio, hermano». Esa información me cayó como cubetazo de agua fría. Rafael no solo me había traicionado a mí, había traicionado a toda nuestra comunidad. «¿Y Rafael sabe de esto?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Eduardo, tu hijo está firmando todos los documentos. Él es quien está facilitando todo». Después de colgar con Rubén, me quedé sentado en silencio, procesando lo que acababa de saber. Mi hijo no solo me había echado de la empresa, había vendido nuestra empresa a gente que iba a destruir el barrio donde él había crecido. Pero Rafael no sabía algo muy importante, algo que yo había guardado en secreto durante todos estos años, esperando el momento correcto. Algo que iba a cambiar completamente el juego. Los siguientes días fueron los más largos de mi vida. Me despertaba a las 5 de la mañana por costumbre.
pero en lugar de prepararme para ir al trabajo, me quedaba sentado en la cocina tomando café y pensando en todo lo que había perdido. El lunes por la mañana, decidí manejar hasta el sitio donde estábamos construyendo el último proyecto antes de que Rafael me echara, un complejo de departamentos familiares en Maravilla. Cuando llegué, vi que habían puesto un letrero nuevo y enorme que decía West Side Capital Development, Luxury Living Coming Soon, Luxury Living, en Maravilla, donde las familias trabajadoras apenas podían pagar renta de $800 al mes. Me bajé del pick-up y caminé hacia donde estaba trabajando la cuadrilla que yo había dirigido durante los últimos 6 meses. Los muchachos me vieron llegar y algunos bajaron las herramientas para saludarme. «Don Eduardo». «¿Cómo está, jefe?» gritó Marcos, un joven de El Salvador que había empezado conmigo como ayudante y ya era uno de mis mejores albañiles. «Bien. Mijo, aquí andamos», le respondí, aunque por dentro me sentía como edificio a medio derrumbar. «¿Es cierto que ya no va a trabajar con nosotros?» preguntó Carlos, un veterano que llevaba conmigo 15 años. «Porque nadie nos ha explicado nada claro». Antes de que pudiera responder, vi llegar una camioneta blanca con el logo de West Side Capital. Se bajó un tipo que no conocía, un gringo con casco nuevo y chaleco que parecía recién salido del empaque. «Excuse me», me dijo en inglés, «This is a restricted construction site. You need to leave». «Yo construí este proyecto», le respondí en español, sabiendo que no me iba a entender. «Conozco cada varilla de acero que hay aquí». El tipo me miró confundido y sacó su teléfono. Escuché que llamaba a alguien diciendo, «We have a situation here with an old Mexican man», un viejo mexicano. Así me veía este extraño que ahora mandaba en lo que había sido mi proyecto. A los 10 minutos llegó Rafael en su camioneta nueva, una Ford F-150 plateada que costaba más que mi casa. Se bajó con cara de enojado y caminó directo hacia mí. «Papá, ¿qué haces aquí? No puedes estar en sitios de construcción de la empresa». «¿De qué empresa, Rafael?» «De Westside Capital», le pregunté, sintiendo cómo la sangre me hervía por dentro. «Porque Marquez Development Group ya no existe, ¿verdad?» Rafael miró hacia los trabajadores que nos estaban escuchando. Después, hacia el gringo del casco nuevo, y finalmente, a mí. «Papá, ven acá. Necesitamos hablar en privado». Me llevó hacia su camioneta, lejos de los oídos curiosos. «¿Por qué me haces esto, Rafael?», le pregunté cuando estuvimos solos. «¿Qué te hice para que me traicionaras de esta manera?» Mi hijo suspiró como si le estuviera haciendo una pregunta muy tonta. «Papá, no es traición. Son negocios. Westside Capital me hizo una oferta que no podía rechazar». «¿Una oferta por qué? ¿Por la empresa que construimos juntos? ¿Por los contratos, por los contactos, por los terrenos que teníamos en desarrollo?» Rafael habló como si fuera lo más normal del mundo. «Me ofrecieron ser socio en proyectos de $50 millones. ¿Tú sabes lo que significa eso? Significa que vendiste tu alma, mi hijo». Rafael se rió con esa risa fría que todavía no me acostumbraba de escuchar. «Ay, papá, ya no estamos en los años 80. Esto no es sobre alma, es sobre dinero real. Dinero que nos va a permitir vivir como nunca habíamos soñado». «¿Nos? ¿Quiénes somos nos? Porque a mí me botaste como perro». «Tú te puedes retirar tranquilo, papá. Con el dinero que me van a pagar, te puedo mandar $500 al mes para que vivas cómodo». $500 al mes. Como limosna. Como si fuera un indigente que necesitaba caridad de su propio hijo. «Rafael, escúchame bien porque te lo voy a decir una sola vez». Me acerqué a él hasta quedar frente a frente. «Yo no necesito tu dinero. Lo que necesito es entender cómo el niño que yo crié se convirtió en alguien que no reconozco. Crecí, papá. Aprendí que hay un mundo más grande que East Los Ángeles y que construcción de casitas baratas». Su voz se estaba poniendo agresiva. «Aprendí que si no aprovechas las oportunidades, otro las va a aprovechar». «¿Y qué oportunidad es esa? ¿Sacar a las familias pobres de sus barrios para poner condominios caros? Es desarrollo urbano, papá. Es progreso. Es el futuro. Es traición a tu propia gente». Rafael, mi hijo, me miró con una expresión que jamás le había visto. Desprecio puro.
Mi propia gente ahora son inversionistas, desarrolladores, gente que piensa en grande, no trabajadores que se conforman con proyectos pequeños toda la vida. Esas palabras me pegaron como varilla de acero directo en el corazón. Mi hijo se avergonzaba de dónde venía, se avergonzaba de mí. «Está bien, mijo», le dije con voz calmada, aunque por dentro me estaba muriendo. «Si esa es tu decisión, la respeto. Pero quiero que sepas algo». «¿Qué?» «Un día vas a entender que no hay dinero en el mundo que valga más que la tranquilidad de dormir sabiendo que no traicionaste a quien te dio la vida». Rafael no respondió. Solo se dio la vuelta y caminó hacia donde estaba esperando el gringo del casco nuevo. Mientras manejaba de regreso a mi casa, no podía dejar de pensar en las palabras de Rafael. Mi propia gente ahora son inversionistas, pero mi hijo no sabía que había algo muy importante que no había considerado en todos sus cálculos de negocios. Algo que había estado esperando el momento correcto para revelar. Y ese momento se estaba acercando, más rápido de lo que él se imaginaba. El miércoles por la tarde estaba en mi casa, arreglando una tubería del fregadero cuando sonó el teléfono. Era Jessica, la recepcionista de lo que había sido mi empresa. «Señor Márquez, perdón que lo moleste en su casa», me dijo con voz nerviosa. «Pero necesito contarle algo importante». «¿Qué pasa, mija?» «Es sobre Rafael y los señores de Westside Capital. Hoy vinieron unos abogados con documentos, y Rafael estaba muy nervioso. Escuché que estaban hablando de algo llamado transferencia de activos, y Rafael preguntaba si el viejo había firmado algo». «¿El viejo?» Otra vez esa forma de referirse a mí como si fuera basura. «¿Qué más escuchaste, Jessica?» Uno de los abogados le dijo a Rafael que necesitaban asegurarse de que no hubiera complicaciones legales con propiedades anteriores. Y Rafael le respondió que usted nunca había tenido acceso a los documentos importantes. Nunca había tenido acceso a los documentos importantes. Mi hijo realmente creía que yo era solo un trabajador ignorante que no sabía nada de papelería legal. «Jessica, ¿los abogados mencionaron alguna propiedad específica?» «Sí, señor. Hablaron de unos terrenos en Boyle Heights, East Los Angeles y Maravilla. Decían que esos terrenos eran la parte más valiosa del trato». Cuando colgué el teléfono, me quedé sentado en silencio por un largo rato. Rafael y sus nuevos socios estaban planeando desarrollar exactamente los terrenos que yo conocía mejor que nadie en Los Ángeles. Esa noche no pude dormir. Me levanté a las 3 de la mañana y fui a mi closet, donde tenía una caja fuerte pequeña que Carmen siempre me había dicho que era muy paranoico por tener. Saqué la llave que guardaba en mi billetera desde hacía 20 años y la abrí. Junto adentro estaban todos los documentos que Rafael creía que no existían. Tomé los papeles más importantes y los extendí en la mesa de la cocina bajo la luz. Escrituras, títulos de propiedad, contratos de compra, documentos notariados. Todo en perfecto orden, todo legal, todo con mi nombre, Eduardo Márquez, propietario único y legal de 17 terrenos estratégicos en Los Ángeles Este. Terrenos que había ido comprando en secreto durante los últimos 20 años con las ganancias de la empresa. Terrenos que Rafael y sus socios de Westside Capital necesitaban para sus proyectos millonarios. Terrenos sin los cuales todos sus planes se venían abajo como castillo de naipes. Al día siguiente, temprano por la mañana, manejé hasta el despacho de mi abogado, licenciado Morales, un hombre mayor que había manejado todos mis asuntos legales desde que llegué a Los Ángeles. «Eduardo, me da mucho gusto verte», me dijo cuando entré a su oficina. «Escuché lo que pasó con Rafael. Lo siento mucho, compadre». «Licenciado, necesito que me ayude con algo muy importante», le dije, poniéndole los documentos sobre su escritorio. «Quiero saber exactamente cuáles son mis derechos como propietario de estos terrenos». El licenciado Morales revisó los papeles con cuidado, ajustándose los anteojos cada vez que leía algo importante. «Eduardo, estos documentos son sólidos como roca. Tú eres el propietario legal único de todas estas propiedades». Me miró por encima de los anteojos. «¿Rafael sabe de esto?» «No, nunca se lo dije porque quería que fuera una sorpresa para cuando nos retiráramos. Era mi regalo para él y para sus hijos.
Pues déjame decirte algo, compadre. Según estos papeles, cualquier desarrollo que quieran hacer en estos terrenos necesita tu autorización por escrito. Sin tu firma, no pueden construir ni una caseta de perro. Esa información me cayó como rayo de esperanza en medio de tanta oscuridad. ¿Y si yo no doy la autorización? Entonces sus proyectos se quedan en puras fantasías. El licenciado Morales sonrió por primera vez desde que había llegado. Eduardo, tú tienes todas las cartas ganadoras en esta partida. Esa tarde regresé a mi casa con una sensación que no había tenido en semanas. Control. Por primera vez desde que Rafael me había traicionado. Yo tenía el poder de decidir qué pasaba después. Me serví una cerveza Corona y me senté en el patio trasero, viendo hacia las montañas que rodeaban Los Ángeles. Desde donde estaba sentado podía ver algunos de los terrenos que eran míos. Terrenos que Rafael había vendido en su mente, pero que legalmente seguían siendo mi propiedad. Pensé en Carmen, en lo orgullosa que habría estado de saber que su esposo no era el viejo ignorante que Rafael creía. Pensé en los años que había pasado ahorrando cada peso, comprando terrenos poco a poco, planeando un futuro que ahora había tomado un rumbo completamente diferente. «Mijo», le dije en voz alta a Rafael aunque no estuviera ahí, «tu papá, el viejo ignorante, resulta que sí sabía de negocios. Y mañana te vas a enterar de cuánto sabía. Esa noche dormí mejor que en semanas. No porque quisiera lastimar a Rafael, sino porque finalmente tenía la oportunidad de enseñarle algo que debería haber aprendido desde niño, que las acciones tienen consecuencias, y que nunca, jamás, se debe menospreciar a quien te dio la vida. El juego estaba a punto de cambiar completamente, y Rafael no tenía ni la menor idea de lo que se le venía encima. El viernes por la mañana me levanté temprano y me vestí con mi mejor camisa azul, la que Carmen siempre decía que me hacía ver muy elegante. Tenía una cita muy importante que Rafael no sabía que había programado. A las 9 en punto llegué a las oficinas de Westside Capital en Midwest Beverly Hills. Era un edificio enorme de cristal, donde todo parecía costar más que mi casa. La recepcionista, una muchacha rubia que claramente no hablaba español, me miró como si fuera extraterrestre cuando le dije que tenía cita con el señor Thompson. «¿Y usted es?», me preguntó en inglés con tono despectivo. «Eduardo Márquez, propietario de los terrenos que tanto necesitan», le respondí en español, nomás para ver su cara de confusión. 5 minutos después apareció Thompson con esa sonrisa falsa de tiburón que ya conocía. Venía acompañado de otro gringo en traje caro y de Rafael, que se veía sorprendido y nervioso al verme ahí. «Señor Márquez», me dijo Thompson en su español horrible, «qué sorpresa verlo aquí. ¿En qué podemos ayudarlo?» «Vengo a hablar de negocios», le respondí, manteniendo la voz calmada, aunque por dentro me emocionaba la sorpresa que les tenía preparada. Rafael se acercó a mí con cara de preocupación. «Papá, ¿qué haces aquí? No tienes nada que hacer con estos señores. ¿Estás seguro de eso, mijo?» Thompson nos llevó a una sala de juntas enorme con vista a toda la ciudad. Había una mesa que parecía de esas que salen en las películas, toda brillante y rodeada de sillas de cuero carísimas. «Bueno, señor Márquez», me dijo Thompson sentándose al frente de la mesa como si fuera el rey del mundo. «Rafael nos dice que usted ya no tiene ninguna participación en Márquez Development Group». «Eso es correcto», le respondí, abriendo el maletín que había traído conmigo. «Ya no tengo participación en esa empresa». Rafael respiró aliviado, como si hubiera pensado que yo venía a hacer problemas sobre la venta de la empresa. «Pero», continué, sacando los documentos de mi maletín, «sí tengo participación en algo que ustedes necesitan mucho más que la empresa». Puse las escrituras sobre la mesa brillante, una por una, como si fuera jugador de póker, mostrando cartas ganadoras. Estas son las escrituras de 17 terrenos en Los Ángeles, terrenos sin los cuales sus proyectos de $50 millones no se pueden construir. El silencio en esa sala fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Thompson tomó uno de los documentos y lo leyó con ojos que se iban abriendo cada vez más. El otro gringo tomó otro papel y comenzó a revisar los números de las propiedades.
Rafael se quedó completamente inmóvil, como estatua de sal, viendo los documentos que no sabía que existían. No entiendo, finalmente dijo mi hijo con voz quebrada. ¿Tú compraste estos terrenos? ¿Cuándo? Durante los últimos 20 años, mijo. Uno por uno, con las ganancias de la empresa que construimos juntos. Terrenos que iba a dejarte como herencia cuando me muriera. Thompson y su socio se pusieron a hablar en inglés entre ellos, revisando mapas en sus teléfonos y calculando algo en una computadora portátil. Se veían cada vez más nerviosos. Señor Márquez, me dijo Thompson después de varios minutos, tratando de mantener la calma. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo beneficioso para todos. ¿Qué tipo de acuerdo? Pregunté, aunque ya sabía exactamente lo que iba a proponer. Estamos preparados a ofrecerle una suma muy generosa por los derechos de desarrollo de esas propiedades. Rafael se levantó de su silla como resorte. Papá, esto es perfecto, ¿ves? Te dije que estos proyectos iban a beneficiar a toda la familia. Lo miré fijamente, viendo cómo mi propio hijo ya estaba calculando cuánto dinero le tocaría a él de esa venta. ¿Beneficiar a la familia, Rafael? ¿A qué familia te refieres? ¿A la familia que incluye al viejo problema que tuviste que eliminar? Mi hijo se puso rojo como chile piquín. Thompson y sus socios se miraron entre ellos, dándose cuenta de que había tensión familiar que no habían considerado en sus cálculos. Papá, yo nunca dije que fueras un problema. ¿No? Saqué mi teléfono y puse una grabación que había hecho cuando Jessica me llamó para contarme lo que había escuchado. La voz de Rafael se escuchó claramente. El problema del viejo ya está resuelto. El silencio volvió a llenar la sala. Rafael parecía que se quería meter debajo de la mesa. Señores, les dije a Thompson y su socio, creo que es importante que sepan con quién están haciendo negocios. Mi hijo les vendió una empresa que no le pertenecía completamente, prometiéndoles terrenos que no eran suyos para vender. Thompson se veía cada vez más nervioso. Señor Márquez, estoy seguro de que esto es solo un malentendido familiar. No es malentendido, señor Thompson. Es traición. Me levanté de mi silla y comencé a recoger los documentos. Y la traición tiene consecuencias. ¿Qué quiere decir? Preguntó el otro gringo, hablando por primera vez. Quiero decir que no voy a vender ni un metro cuadrado de esos terrenos. Rafael se levantó tan rápido que tiró su silla. Papá, no puedes hacer eso. Ya firmamos contratos. Hay compromisos de millones de dólares. Compromisos que tú firmaste sin tener derecho a firmarlos, le respondí, guardando los últimos documentos en mi maletín. Compromisos que ahora son tu problema, no mío. Thompson se puso de pie con cara de pánico. Señor Márquez, sea razonable. ¿Cuánto quiere por esos terrenos? El dinero no es problema. El dinero nunca fue el problema, señor Thompson. El problema es que mi hijo me traicionó, y ustedes fueron cómplices de esa traición. Caminé hacia la puerta, pero antes de salir me volteé hacia Rafael. Mijo, cuando eras niño te enseñé que las acciones tienen consecuencias. Aparentemente se te olvidó esa lección, pero no te preocupes, porque ahora la vas a recordar para toda la vida. Salí de esa sala dejando atrás el sonido de voces nerviosas discutiendo en inglés y la voz desesperada de Rafael gritando mi nombre. Mientras esperaba el elevador, escuché que la puerta de la sala se abría detrás de mí. «Papá, espérate. Tenemos que hablar». Pero las puertas del elevador se cerraron antes de que Rafael pudiera alcanzarme. Por primera vez en semanas, sonreí. Esa misma noche, Rafael llegó a mi casa como huracán. Ni siquiera tocó la puerta. Usó la llave que todavía tenía de cuando vivía conmigo antes de casarse. Lo escuché entrar gritando mi nombre desde la sala. ¡Papá! Papá, necesitamos hablar ahora mismo. Yo estaba en la cocina preparándome un té de manzanilla, tratando de mantener la calma aunque por dentro me hervía la sangre. Cuando Rafael entró a la cocina, se veía desesperado, con el pelo revuelto y la corbata aflojada. «Papá, ¿qué carajo hiciste hoy?», me gritó, usando palabrotas que jamás había usado delante de mí. «Cuida tu lenguaje en mi casa, Rafael», le dije sin voltear a verlo, siguiendo moviendo mi té con la cucharita. «No, papá, no me vengas con eso ahorita. Me acabas de joder la vida». Finalmente me volteé para mirarlo.
Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando o tomando, o tal vez las dos cosas. ¿Yo te jodí la vida? ¿En serio vas a decir eso después de lo que me hiciste? Rafael se pasó las manos por el pelo, caminando en círculos por mi cocina como animal enjaulado. Papá, tú no entiendes la magnitud de lo que acabas de hacer. Westside Capital ya invirtió millones de dólares en esos proyectos. Millones. Y ahora resulta que los terrenos son tuyos y no los quieres vender. Exacto. No los quiero vender. ¿Pero por qué no, papá? Te van a pagar una fortuna. Más dinero del que has visto en toda tu vida. Me senté en mi silla de la cocina, la misma donde había desayunado durante 20 años con Carmen y donde había ayudado a Rafael con sus tareas cuando era niño. Rafael, siéntate. Vamos a hablar como hombres. No me quiero sentar. Quiero que me expliques por qué quieres destruir mi futuro. ¿Tu futuro? ¿Y qué pasó con nuestro futuro? ¿Con Márquez e hijo? ¿Con todo lo que habíamos planeado juntos? Mi hijo se detuvo por primera vez desde que había llegado. Se quedó parado ahí, viéndome como si finalmente entendiera de qué le estaba hablando. Papá, eso era cuando yo era niño. Los planes cambian. La gente crece. La gente crece, Rafael, pero no tiene que traicionar a su familia para hacerlo. Yo no te traicioné. Solo tomé una decisión de negocios. Me levanté de la silla y me acerqué a él hasta quedar frente a frente. ¿Decisión de negocios? Echarme como perro de la empresa que construimos juntos es decisión de negocios. Vender la empresa sin decirme nada es decisión de negocios. Llamarme el problema del viejo es decisión de negocios. Rafael bajó la mirada por primera vez. Sabía que lo había cachado en todas sus mentiras. Papá, las cosas se salieron de control. No era mi intención lastimarte. ¿No era tu intención? Rafael, tú planeaste todo esto. Les dijiste a esos gringos que yo era solo el supervisor de obra, que nunca había tenido acceso a documentos importantes, que era un ignorante que no sabía de negocios. Papá, déjame terminar, le grité por primera vez en años. Porque resulta que este viejo ignorante sí sabía de negocios. Y durante 20 años, mientras tú estudiabas en la universidad y después mientras andabas soñando con ser empresario, yo estuve comprando los terrenos que ahora necesitas para tus proyectos millonarios. Rafael se dejó caer en una silla como costal de cemento. ¿Por qué nunca me dijiste que tenías esos terrenos? Porque eran mi regalo para ti, mijo. Mi herencia. Todo lo que había trabajado en mi vida iba a ser tuyo cuando yo me muriera. Sentí cómo se me hacía un nudo en la garganta. Pero resulta que tú no podías esperar a que me muriera. Decidiste matarme en vida. Papá, no digas eso. No diga qué. ¿La verdad? Rafael, tú me humillaste delante de gente que no me conoce. Me trataste como basura. Me echaste de mi propia empresa como si fuera un empleado cualquiera. Mi hijo se quedó en silencio por un largo rato, viéndose las manos. ¿Y ahora qué va a pasar? Finalmente preguntó con voz de niño asustado. Ahora vas a aprender que las acciones tienen consecuencias. Papá, si no vendes esos terrenos, Westside Capital me va a demandar por fraude. Me pueden meter a la cárcel. Eso debiste pensarlo antes de vender lo que no era tuyo. Rafael se levantó de la silla como si lo hubieran picado con varilla. Papá, soy tu hijo. No puedes dejar que me destruyan. Tú eres el que se está destruyendo solo, Rafael. Yo solo dejé de salvarte. Mi hijo me miró con una mezcla de dolor y rabia que no le había visto jamás. ¿Sabes qué, papá? Tienes razón. Sí tomé la decisión de echarte de la empresa. ¿Y sabes por qué? Dime. Porque estaba cansado de ser el hijo del Eduardo Márquez. Estaba cansado de que toda la gente me conociera solo como el hijo del constructor mexicano. Quería ser alguien importante por mí mismo, no por ti. Esas palabras me pegaron como puñalada en el corazón. Mi hijo se avergonzaba de mí, se avergonzaba de su apellido, se avergonzaba de todo lo que yo había construido para él. Pues ya eres alguien importante, mi hijo, le dije con voz tranquila. Eres el hombre que traicionó a su padre, y eso es algo que vas a cargar toda la vida. Rafael caminó hacia la puerta, pero antes de salir se volteó. Esto no se va a quedar así, papá. Voy a encontrar la forma de resolver este problema. No hay problema que resolver, Rafael. Solo hay consecuencias que enfrentar.
Después de que se fue, me quedé sentado en mi cocina en silencio, pensando en todo lo que había pasado. Al día siguiente, las cosas se iban a poner mucho más interesantes. Al día siguiente por la mañana sonó mi teléfono a las 6:30. Era el licenciado Morales y se escuchaba preocupado. «Eduardo, necesito verte urgentemente en mi oficina. Han pasado cosas muy serias durante la noche». «¿Qué tipo de cosas, licenciado?» «Mejor hablamos en persona. ¿Puedes venir ahorita?» Una hora después, estaba sentado frente al escritorio del licenciado Morales, que tenía una pila de documentos legales enfrente y cara de no haber dormido. «Eduardo, anoche me llegaron 3 demandas diferentes», me dijo, ajustándose los anteojos. Una de Westside Capital Group, otra de Rafael, y una tercera de una empresa que se llama Pacific Development Associates. ¿Demandas por qué? Westside Capital te está demandando por interferir con contratos comerciales existentes. Rafael te está demandando por fraude familiar, alegando que escondiste activos que pertenecían a la empresa. Y Pacific Development Associates alega que ellos tienen opción de compra sobre algunos de tus terrenos. Esa última me sorprendió como cubetazo de agua fría. ¿Opción de compra? ¿Cuál opción de compra? El licenciado Morales me mostró unos documentos que parecían muy oficiales. Según estos papeles, Rafael firmó un acuerdo dándoles a esta empresa, Pacific Development, la primera opción de compra sobre los terrenos de Boyle Heights y East Los Angeles. Leí los documentos con cuidado, sintiendo cómo la sangre se me subía a la cabeza. Rafael había firmado contratos prometiendo mis terrenos a una tercera empresa, usando documentos falsificados que lo presentaban como copropietario de las propiedades. Licenciado, estos documentos son falsos. Mi nombre aparece en firmas que yo nunca hice. Lo sé, Eduardo. Es obvio que son falsificaciones. Pero ahora tenemos que probar eso en corte, y mientras tanto, estas 3 empresas van a tratar de congelar tus propiedades. Me quedé callado por un momento, procesando la magnitud de lo que Rafael había hecho. No solo me había traicionado, ahora estaba cometiendo fraude usando mi nombre. ¿Cuánto tiempo tenemos para responder? 30 días para las demandas civiles. Pero, Eduardo, hay algo más grave. El licenciado Morales se acercó y bajó la voz. Mi contacto en la oficina del distrito me dice que están investigando a Rafael por posible fraude criminal. Si comprueban que falsificó documentos con tu nombre, puede ir a la cárcel. Esa información me cayó como martillazo en el estómago. Por más que Rafael me hubiera traicionado, seguía siendo mi hijo, y la idea de que fuera a la cárcel me dolía en el alma. ¿Qué opciones tenemos? 2 opciones. Primera, cooperamos con la investigación criminal. Probamos que Rafael falsificó los documentos y él va a la cárcel, pero tú conservas tus terrenos. Segunda, llegamos a un acuerdo con todas las partes. Vendes algunos terrenos para compensar los daños, y Rafael evita la cárcel. Mientras manejaba de regreso a mi casa, no podía dejar de pensar en las palabras del licenciado Morales. Rafael había cruzado una línea que yo nunca pensé que cruzaría. Una cosa era traicionarme emocionalmente, pero otra muy diferente era cometer fraude criminal. Esa tarde, mientras estaba en mi patio pensando en qué hacer, llegó una visita inesperada. Un carro negro se estacionó frente a mi casa y se bajaron 2 hombres en trajes oscuros que parecían agentes federales. «¿Señor Eduardo Márquez?», me preguntó el más alto cuando abrí la puerta. «Sí, soy yo. Soy el agente Morrison del FBI, y este es el agente García. ¿Podemos hablar con usted sobre unas transacciones inmobiliarias fraudulentas?» IFBTU. Rafael había metido al gobierno federal en esto. Los invité a pasar a mi sala y se sentaron con la seriedad de gente que maneja casos muy graves. «Señor Márquez», me dijo el agente García en español perfecto, «estamos investigando un esquema de fraude inmobiliario que involucra a su hijo Rafael y a varias empresas de desarrollo». «¿Qué tipo de esquema?» «Su hijo ha estado vendiendo derechos de desarrollo sobre terrenos que no le pertenecen, usando documentos falsificados que lo presentan como copropietario». El agente Morrison me mostró copias de los mismos documentos que había visto en la oficina del licenciado Morales. «¿Usted firmó alguno de estos documentos?» «No, jamás he visto esos papeles en mi vida».
¿Autorizó usted a Rafael para que actuara como su representante en transacciones inmobiliarias? No, Rafael no tiene ninguna autoridad sobre mis propiedades. Los agentes se miraron entre ellos de una manera que me hizo entender que Rafael estaba en problemas muy serios. Señor Márquez, me dijo el agente García, su hijo está enfrentando cargos federales por fraude postal, falsificación de documentos y conspiración para cometer fraude. Si es encontrado culpable, puede recibir hasta 20 años de prisión. 20 años de prisión. Mi hijo, el niño que había cargado en mis brazos, podía pasar el resto de su vida en la cárcel por haberme traicionado. ¿Qué necesitan de mí?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Necesitamos que testifique sobre la propiedad de los terrenos y confirme que Rafael no tenía autoridad para firmar esos documentos en su nombre. Después de que se fueron los agentes, me quedé sentado en mi sala en silencio total. El poder que había sentido el día anterior se había convertido en un peso terrible en mis hombros. Rafael había apostado todo a que yo era un viejo ignorante que no sabía defenderse. Pero al descubrir que estaba equivocado, había entrado en pánico y había cometido errores que ahora podían costarle la libertad. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía a Rafael de niño, preguntándome si podía ayudarme en el trabajo, prometiéndome que algún día seríamos socios. ¿En qué momento todo se había torcido tanto que ahora yo tenía que elegir entre mi dignidad y la libertad de mi hijo? El viernes por la mañana, 3 días después de la visita del FBI, Rafael llegó a mi casa acompañado de Sandra, su esposa. Los dos se veían terrible. Él con ojeras como mapache y ella con los ojos hinchados de llorar. Esta vez sí tocaron la puerta. Cuando les abrí, Rafael no me pudo ver a los ojos. Sandra fue la que habló primero. «Don Eduardo, ¿podemos pasar? Necesitamos hablar con usted sobre lo que está pasando». Los invité a sentarse en la sala. Sandra se agarraba las manos como si quisiera evitar que le temblaran, y Rafael se quedó parado junto a la ventana, dándome la espalda. «Don Eduardo», empezó Sandra con voz quebrada. «No sé si Rafael le ha contado, pero los agentes del FBI fueron a nuestra casa ayer. Se llevaron su computadora, sus documentos, hasta sus teléfonos». Me imagino. Fue todo lo que pude decir. «Don Eduardo, yo sé que Rafael hizo mal. Sé que lo lastimó de una manera que no tiene perdón». Sandra empezó a llorar otra vez. «Pero es mi esposo, es el papá de mis hijos. No puedo dejarlo ir a la cárcel». Por primera vez, Rafael se volteó hacia mí. Tenía la cara de hombre quebrado, como edificio después de terremoto. «Papá, vine a pedirte perdón». «¿Perdón por qué exactamente, Rafael?» Mi hijo se sentó en el sofá junto a Sandra, y por primera vez en semanas me miró directo a los ojos. «Por todo. Por echarte de la empresa. Por hablarte como si fueras basura. Por vender la empresa sin decirte. Por falsificar documentos con tu nombre». Su voz se quebró. «Por avergonzarme de ti». Esas últimas palabras las dijo tan bajito que apenas las pude escuchar. «¿Y por qué me pides perdón ahora, mijo? ¿Porque te cacharon? ¿Porque te pueden meter a la cárcel?» «No, papá, bueno, sí, pero no solo por eso». Rafael se pasó las manos por la cara. «Anoche estaba acostado sin poder dormir, y recordé algo que me dijiste cuando tenía 8 años. ¿Qué? Estábamos construyendo una casa en Maravilla, ¿te acuerdas? Y yo quería usar un martillo de los grandes, pero tú me dijiste que no, que era muy pesado para mí. Yo me enojé y te dije que eras malo. ¿Te acuerdas qué me dijiste?» Me acordaba perfectamente, pero quería escucharlo de él. «Dímelo tú». Me dijiste: «Mijo, yo no te digo que no por maldad. Te digo que no porque te amo, y mi trabajo como papá es protegerte, aunque a veces no entiendas por qué». Rafael tenía lágrimas en los ojos. Y después me dijiste: «Algún día, cuando seas papá, vas a entender que todo lo que hago es porque quiero lo mejor para ti». Me quedé callado, recordando ese día cuando Rafael era un niño curioso que solo quería ayudar a su papá. «Papá, ahora soy papá. Tengo 2 niños que me ven como yo te veía a ti». Rafael se limpió las lágrimas con la manga de la camisa. «Y me di cuenta de que si mis hijos me hicieran lo que yo te hice a ti, me moriría del dolor.
Sandra tomó la mano de Rafael y me miró con ojos suplicantes. «Don Eduardo, sé que no tengo derecho a pedirle nada. Pero mis hijos necesitan a su papá, y yo sé que usted es un buen hombre, un hombre que sabe perdonar». Me levanté del sillón y caminé hacia la ventana, viendo hacia la calle donde Rafael había jugado cuando era niño. Durante un largo rato no dije nada, pensando en todas las opciones que tenía. «Rafael», finalmente dije sin voltearme, «si yo hablo con los agentes del FBI y les digo que tú tenías mi autorización para manejar esos documentos, los cargos criminales desaparecen». «¿En serio?», preguntó Sandra con esperanza en la voz. «Sí, pero hay condiciones». Me volteé para verlos a los dos. Primera condición. Rafael renuncia inmediatamente a cualquier participación en Westside Capital Group y en cualquier otro proyecto de desarrollo. Rafael asintió sin dudarlo. Segunda condición. Rafael me paga todos los gastos legales que me ha causado esta situación. Sí, papá. Lo que sea. Tercera condición. Rafael regresa a trabajar conmigo en construcción, empezando desde abajo, como ayudante, hasta que demuestre que puede ser el hombre que yo creí que era. Rafael se quedó callado por un momento. Sabía que eso significaba renunciar a sus sueños de ser empresario millonario. «¿Y la cuarta condición?», preguntó, sabiendo que había más. «La cuarta condición es que nunca, jamás, vuelvas a avergonzarte de quién eres o de dónde vienes. Somos constructores, somos mexicanos, somos familia trabajadora. Y eso no es algo de lo que avergonzarse, es algo de lo que sentirse orgulloso». Rafael se levantó del sofá y caminó hacia mí. «Papá, acepto todas tus condiciones. Todas. ¿Estás seguro? Porque esta vez no hay vuelta atrás. Si aceptas, vas a trabajar conmigo como empleado, no como socio. Te vas a ganar mi confianza otra vez, día por día, con trabajo honesto». «Sí, papá. Lo acepto». Sandra también se levantó y se acercó a mí. «Don Eduardo, nosotros también queremos que nuestros hijos conozcan a su abuelo. Queremos que sepan quién es realmente el hombre que construyó todo esto». Por primera vez en semanas, sentí algo que no había sentido desde que todo este problema empezó. «Esperanza. Está bien», les dije. «Mañana vamos a hablar con los abogados. Y el lunes, Rafael, te espero en el sitio de construcción en Maravilla a las 6 de la mañana, con botas de trabajo y ganas de aprender otra vez». Rafael me extendió la mano, pero yo no se la estreché. En lugar de eso, lo abracé. Porque aunque me había traicionado, aunque me había lastimado más de lo que creí posible, seguía siendo mi hijo. Y un padre siempre perdona, aunque nunca olvide. 6 meses después, Rafael y yo estábamos trabajando juntos en la construcción de una casa en East Los Angeles. Era un proyecto pequeño, una casa de 3 recámaras para una familia joven, nada comparado con los proyectos millonarios que Rafael había soñado. Pero era trabajo honesto. Rafael había cumplido su palabra. Llegaba todos los días a las 6 de la mañana, trabajaba sin quejarse, y poco a poco había empezado a recordar las lecciones que le había enseñado cuando era niño. Sus manos ya tenían callos otra vez, y cuando hablaba con los otros trabajadores, ya no sonaba como empresario pretencioso, sonaba como constructor. «Papi, ¿puedes revisar esta medida?», me preguntó esa mañana, sosteniendo el nivel de burbuja que yo le había regalado cuando cumplió 18 años. El mismo que había guardado en su closet durante años porque pensaba que ya no lo necesitaba. «Está perfecta, mijo», le dije después de verificar su trabajo. «Tu madre estaría orgullosa de ver cómo trabajas». Rafael sonrió, pero era una sonrisa diferente a la que tenía antes, más humilde, más real. Los terrenos que yo tenía seguían siendo míos. Westside Capital Group había quebrado después del escándalo, y Thompson había regresado a Nueva York con el rabo entre las patas. Los proyectos de gentrificación se habían cancelado, y las familias de East Los Angeles podían seguir viviendo en sus barrios sin miedo a que los echaran. En lugar de vender los terrenos a desarrolladores caros, había decidido usarlos para algo mejor: construir casas accesibles para familias trabajadoras como nosotros. Rafael y yo habíamos formado una nueva empresa, pero esta vez las cosas eran diferentes.
Esta vez él era mi empleado, no mi socio. Tenía que ganarse otra vez mi confianza, y los dos sabíamos que eso iba a tomar tiempo. «Papá», me dijo Rafael durante el almuerzo, sentados en el pick-up comiendo los tacos que nos había preparado Sandra esa mañana, «quiero que sepas que entiendo por qué hiciste lo que hiciste». «¿Qué cosa?» «No vender los terrenos. Podrías haberte hecho millonario, pero elegiste proteger a la comunidad. Mijo, el dinero va y viene, pero la dignidad se pierde una sola vez en la vida». Rafael asintió, masticando su taco en silencio. Después de un rato agregó, «Papá, ¿algún día me vas a perdonar completamente?» Esa pregunta me dolió en el alma, porque sabía que Rafael cargaba culpa que lo iba a acompañar por mucho tiempo. «Rafael, yo ya te perdoné. El día que viniste a pedirme perdón, te perdoné completamente. Entonces, ¿por qué siento que todavía hay una distancia entre nosotros? Porque el perdón no borra las cicatrices, mijo. Perdón no significa que volvamos a ser iguales que antes. Significa que empezamos de nuevo, pero sabiendo lo que pasó, Rafael bajó la mirada. ¿Crees que algún día volvamos a ser como antes? No, Rafael. Nunca vamos a ser como antes. Vi cómo se le entristeció la cara. Vamos a hacer algo mejor, porque ahora los dos sabemos lo que cuesta perder la familia. Esa tarde, cuando terminamos el trabajo, Rafael me ayudó a cargar las herramientas en el pick-up. Trabajábamos en silencio, pero era un silencio cómodo, no tenso como antes. «Papá, Sandra quiere invitarte a cenar el domingo. Los niños quieren que les cuentes historias de cuando eras joven en México. ¿Y tú qué quieres?» «Yo quiero que vengas. Quiero que mis hijos conozcan al abuelo que yo debí respetar desde el principio». El domingo fui a casa de Rafael y Sandra. Era la primera vez que pisaba su casa desde antes de todo el problema. Los niños, mis nietos Kevin y María, corrieron a abrazarme cuando llegué. «Abuelo, papi nos contó que tú construiste muchas casas», me gritó Kevin, el mayor, de 6 años. «¿Es cierto que tienes terrenos enormes?», preguntó María, de 4 años, con esa curiosidad inocente de los niños. Durante la cena, Rafael les contó a sus hijos la historia de cómo había llegado a Los Ángeles con 20 años y un sueño, de cómo había construido la empresa desde cero, de cómo había comprado terreno por terreno para dejarles un futuro mejor. «Su abuelo», les dijo Rafael a sus hijos, «es el hombre más trabajador y más honesto que conozco. Y algún día, cuando ustedes sean grandes, van a entender lo afortunados que son de tener un abuelo así». Después de la cena, Rafael y yo salimos al patio mientras Sandra bañaba a los niños. «Papá, hay algo que quiero preguntarte. Dime, ¿por qué me perdonaste? Después de todo lo que te hice, ¿por qué no me dejaste ir a la cárcel? Me quedé callado un momento viendo las estrellas sobre Los Ángeles, porque un padre no deja de ser padre, aunque el hijo deje de ser hijo. ¿Y si hubiera sido al revés? Si tú hubieras sido el que me traicionó, también te habría pedido perdón, mijo. Porque eso es lo que hace la familia. Perdona, aprende y sigue adelante». Rafael se acercó a mí y me puso la mano en el hombro. «Papá, yo sé que no puedo borrar lo que pasó, pero te prometo que voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que el hijo que criaste sí existe todavía». «Ya me lo estás demostrando, Rafael. Cada día que llegas temprano al trabajo, cada vez que tratas bien a los trabajadores, cada vez que les hablas a tus hijos de su abuelo con respeto». Esa noche, manejando de regreso a mi casa, pensé en todo lo que había pasado. Rafael me había traicionado de la manera más dolorosa posible, pero al final, la traición había servido para algo bueno. Nos había enseñado a los dos lo que realmente importaba en la vida. No el dinero, no el éxito, no la aprobación de extraños. La familia, el respeto, la dignidad, el trabajo honesto y la capacidad de perdonar, aunque nunca olvidar. Al final del día, yo seguía siendo Eduardo Márquez, constructor, padre y ahora abuelo. Un hombre que había aprendido que a veces, para salvar a alguien que amas, tienes que estar dispuesto a dejarlo caer. Y que el amor verdadero no es proteger a alguien de las consecuencias de sus acciones, sino acompañarlo mientras las enfrenta. Rafael y yo nunca volvimos a ser como antes, pero llegamos a ser algo mejor,
padre e hijo que habían aprendido a respetarse mutuamente, no por obligación, sino por elección. Y eso, al final, valía más que todos los terrenos del mundo. Si esta historia te tocó el corazón, dale like y compártela con alguien que necesite recordar que la dignidad no se negocia, ni siquiera por amor. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Eduardo? Dímelo en los comentarios. Y cuéntame, ¿de qué ciudad me estás escuchando? Suscríbete para más historias de dignidad recuperada.